Seguimos aquí en su programa Conclusiones. Vamos a conversar esta noche con un cirujano, con un especialista en cirugía plástica y todo lo que es el tema de salud aquí en la República Dominicana. Nos referimos al doctor Franklin de Jesús y con él vamos a conversar junto a nuestro hermano y amigo Wency Wilkinson de muchos temas interesantes para ustedes. Muy buenas noches, doctor. Sí, gracias Alberto. Gracias Wency. Realmente me siento sumamente honrado de estar acá con ustedes. Esperamos que este programa sea de gran interés para la población y agradecer la gentileza y la cortesía de que realmente nos reciben dentro de sus hogares. Vamos a hablar del tema de su especialidad, doctor. Así es, sí. Doctor, ahorita fuera de cámara hablábamos un pequeño tema que a nosotros nos crea preocupación, el alto índice y el uso y el abuso de los fármacos, en este caso de los estimulantes sexuales en los jóvenes. ¿A qué se debe ese alto consumo en la República Dominicana y cuáles son sus consecuencias justamente para la salud de esas personas que utilizan, en este caso, esos fármacos, esos estimulantes sexuales para sus actividades? Mira, realmente una pregunta bastante interesante. A veces tú tienes dos piernas y muchas veces teniendo dos piernas caminas con ellas, pero en cierto momento tener una tercera o tener un bastón realmente te ofrece cierta seguridad. No veo que los jóvenes realmente es una equivocación por el hecho de que ellos tienen todo el mayor potencial, son jóvenes, tienen sus niveles hormonales dentro del nivel adecuado para realmente funcionar bien, pero ocurre como en el caso del aspecto estético, muchas personas quieren verse más joven, porque quizás el hecho de perder la juventud implica lo que se llama la pérdida del poder de seducción. Entonces, los jóvenes muchas veces, y da mucha pena que realmente los estimulantes los están utilizando los más jóvenes, con el potencial, pero quieren, como diríamos, acabar con la otra persona. Entonces realmente creo que no es más adecuado, pero hay que hacer varios programas con relación a esto de tal manera de que los jóvenes se den cuenta de que los efectos positivos que pueden producir estos estimulantes no pueden estar por encima de las consecuencias futuras. Pero dejan en sí estos estimulantes, su uso, digamos, dependiendo del tipo de actividad sexual, su uso pudiera conllevar consecuencias o no tienen consecuencias el caso de que no se abuse de ellos. No, hay que ver, por ejemplo, porque el hecho de que la erección del pene depende de la circulación sanguínea y si aumenta la circulación sanguínea, con toda certeza que va a haber más fortaleza, con toda certeza. Entonces, ¿qué pasa? Pero si tú lo tienes de manera natural y utilizas un estimulante, es como si tú esa pierna que tú tienes estás dejando de utilizarla y te estás apoyando en una tercera. Entonces llega un momento que tú mismo has destruido tus mecanismos directos de tu respuesta. Es decir, no veo lo adecuado. Ante todo el buen senso porque no hay nada que no esté exento de ningún tipo de complicación. Hay que ver que muchos de esos estimulantes al principio tú ves que se tornan rigurosos, le sube un poco la presión, entonces quizás con el tiempo que va ocurriendo van desarrollando cierto grado de resistencia y entonces ese rubor no se ve, pero los efectos secundarios están ahí. Hay que tomar bastante cantidad de líquidos después, sobre todo agua, para ir eliminando poco a poco, ayudar al organismo a que elimine esas sustancias. Sí, doctor, es de suma importancia la respuesta que usted ha dado, pero he conversado con especialistas, con doctores, y me han dicho, no es simplemente no tomar, sino tomar la precaución, porque ese médico, amigo nuestro, me puso su ejemplo. Yo tengo 63 años, tengo una novia de 35, pero uso pastillas estimulantes que no pasen de 20 miligramos. Y entonces yo, que soy hipertenso y otras complicaciones de salud, y él me explicaba, Alberto, lo que pasa es que se toma en exceso, en el volumen no adecuado, y por eso es que causa daño. Tomándose de manera equilibrada, doctor, ¿es posible? Realmente yo creo en el buen senso. Es decir, no hay nada que no esté exento de complicaciones como el alcohol. Por ejemplo, en países europeos te educan para que cada vez que tú te tomes una cerveza, por ejemplo, sepas que le está subiendo un 0.3% de alcohol. Es decir,
dependiendo de la cantidad de alcohol que tenga la Sí, cerveza, aquí sí. un poco más, un 6%. Entonces, ¿qué pasa? La capacidad de eliminación del organismo es de un 1% cada hora que pasa. Si pasan 3 horas y te has tomado 3 cervezas, le ha subido un 0.9%, pero ¿qué ocurre? Has eliminado un 0.3, quiere decir que tiene un 0.6. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Será que la población tiene las condiciones de calcular estas cosas? Con certeza que no. Entonces, creo que esa respuesta de nuestro colega y amigo médico la respetamos, pero que puede estar dentro del ambiente de un médico que puede controlar. Mira el caso de Michael Jackson, es decir, en el caso de Michael Jackson, según se dice, que fue una sobredosis de fentanil. Ahora, el fentanil, para uso médico tiene que haber un anestesista, es decir, tiene que haber un médico controlando. Si hay un excedente, te puede hacer lo que nosotros llamamos en portugués un pulmón en azo o un pulmón en acero, un pulmón en plomo, que no se contrae. Si no se contrae, te va a ocasionar insuficiencia respiratoria, una parada cardíaca y vas a perder la vida. Entonces, tener mucho cuidado. A la población general, tú no le puedes decir así, calcular la dosis, porque la población general no tiene como calcular. Pero vienen los gramos Sí. en las pastillas. Bueno, doctor. entonces 20, 25, 100, 50. No es ideal en ningún volumen. Toma. No, realmente, ¿qué ocurre? Vamos a suponer, tú le estás sumando, tú me estás hablando a un paciente que tiene una comorbilidad. ¿Qué quiere decir? Tiene hipertensión, tiene diabetes, Sí. tiene que tener cierto cuidado, es cierto cuidado. Ahora, hay cosas naturales, por ejemplo, no podría hablar otras sustancias que son naturales que ayudan, que existen. Que es bueno saber también Sí, en es esa bueno, parte. es Para bueno las saber, personas pero que no están también observando. pero que estimularía también El es consumo. es como las drogas, que por ejemplo se mueven realidades totalmente diferentes. La realidad social de un país no es la misma que la de otro, entonces tú no le vas a colocar a despenalizar las drogas en un país donde el consumo no es un problema. ¿Tú me entiendes? Si no, Sí. puede ser de tráfico. Entonces, ¿qué pasa? Estás colocando en esa población de jóvenes el interés por usar una sustancia que genera cierta dependencia, cierta necesidad imperiosa de seguirla usando, y el no uso entonces le va a producir un síndrome de abstinencia. Cuando hay un síndrome de abstinencia, ¿qué ocurre? Hay irritabilidad, hay por ejemplo trastornos Alteración del comportamiento. hasta eres capaz de agredir hasta tus seres queridos por el hecho de conseguir algo que el organismo te está demandando en ese momento. Es de tener mucho cuidado realmente que visiten un naturalista o visitar un médico especialista en esas áreas que le ayude. Pero de que hay que calcular la dosis, sí hay que calcular la dosis. Yo recuerdo que en países desarrollados no te venden un medicamento como si son sistemas integrados de salud. Hasta la farmacéutica te llama y te dice, doctor, usted le ha indicado tal medicamento a tal paciente fulano de tal. Si usted considera que esa dosis es correcta, entonces tú le dices, mira, estoy utilizando ese medicamento porque la dosis que necesito es como anticoagulante y no como analgésico o antiinflamatorio. Y si tú tienes que explicarle, al principio me sentía un poco incómodo dentro de ese país porque tenía que estarle dando explicaciones a la farmacéutica de la farmacia que te llamaba, que todas las farmacias tienen que tener una farmacéutica permanente dentro de ese país, entonces, o dentro de esos países. ¿Qué ocurre? Al principio me sentí incómodo, pero después lo entendí, es parte del sistema. Es decir, aquí no hay control ni hay regularización con relación a eso. Es decir, tenemos un país donde puede ser un país, diríamos, muy rico, pobremente administrado, donde la mayor parte de los gobernantes, es decir, son elegidos no porque es el que tiene un proyecto de desarrollo futuro, es decir, un proyecto coherente como un país desarrollado. ¿Quiénes se imponen? Los que tienen unos proyectos de desarrollo de mayor coherencia y que pueden explicarse a la población cómo lo van a hacer y cómo lo van a desarrollar. Aquí no, aquí es República Dominicana. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre el uso. Es mejor tener contacto, es decir, tenga una consulta médica con un especialista dentro del área y el médico le va a decir cuál es la dosis más adecuada. Doctor, ¿a qué se debe que hay mujeres que no resisten ciertas cirugías estéticas y otras sí, independientemente que se le pueda atribuir que en este caso negligencia médica? ¿Pero a qué se debe eso? Y si la cirugía estética, específicamente la de seno, que se ha dicho que trae sus consecuencias después de cierto tiempo. Bueno, la cirugía mamaria es una cirugía, por ejemplo, que tiene el mismo riesgo que cualquier otra cirugía. Es decir, no hay
grandes movilizaciones de volumen, es decir, los problemas ocasionan cuando hay cambios importantes en cuanto a la volemia, cuando hablamos de la volemia, como cuando hablamos del volumen circulante, de la cantidad de líquido que circula a través de los vasos, que es lo que mantiene lo que es la presión, lo que es la frecuencia cardíaca. Okay. Es decir, si no hay cambios importantes en la volemia, entonces no hay ningún tipo de problema. La cirugía mamaria se puede hacer con toda la mayor seguridad. Es una cirugía que habitualmente la realizamos, no existe ningún tipo de sangramiento, previamente seleccionamos los elementos vasculares importantes. Por ejemplo, a nivel de abdomen, tú sabes que hay dos arterias importantes que tú debes primero cerrarlas antes de. Entonces, si previamente tú sabes lo que estás haciendo, con certeza que no va a ocurrir. Ahora, en el caso de las lipoesculturas, todas las veces que tú ultrapasas más de un 10% del peso y más de un 30% de superficie corporal, es decir, un 30% del cuerpo, realmente tú conviertes a ese paciente en un paciente hemodinámicamente inestable, en un paciente enfermo. Entonces, ¿qué pasa? Estás colocando en riesgo su vida. Otro detalle que hablaste, Wenchi, es el caso del médico. El médico tiene que considerar también sus límites. Nadie puede hacer 10 cirugías en un día. Exacto. Si hacen 10 cirugías, es decir, no hay organismo que lo resista. ¿Qué está pasando? Está delegando su trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Si delega su trabajo, aumenta los riesgos. Porque a quien le pagas, trabaja por dinero. No ha asumido ese principio de autonomía, ese compromiso que ha hecho con el paciente, donde hay una responsabilidad compartida entre el paciente que deposita su confianza y el médico, pero que el médico delegue esa función. Entonces es una falta ética grave que en países desarrollados le conlleva a la cancelación isofacta de su derecho a ejercicio. Pero en estos países, República Dominicana, donde somos el país de los amigos, por ejemplo, hay alguien que pone una querella en el Ministerio de Salud Pública frente a alguien, ¿y qué ocurre? Dice, mira fulano, aquí hay una querella en contra tuya. Mira los odontólogos cómo están, operando y haciendo cirugías en consultorios. Eso se llama una noticia que puede ocurrir, está descrito dentro de las complicaciones. Mira lo que andan hasta con las batas de la ropa de cirugía en la calle. Porque ustedes casualmente los médicos no consideran a los odontólogos como médicos. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo tú puedes? No tienen la categoría no tienen la categoría de médico. No tienen. Los odontólogos no son médicos. Son licenciados. Y entonces, ¿cuál es el título, doctor? Hasta nosotros los médicos, cuando hacemos convalidaciones universitarias en países desarrollados, ¿qué pasa? Calculan la carga horaria, el tiempo y todo. Y eso te dice más o menos en qué te da. Realmente hasta nosotros los médicos somos licenciados. Y cuando hacemos un proceso de convalidación universitaria, por ejemplo en Europa, te convalidan el título de doctor en medicina emitido por una universidad en República Dominicana al título, por ejemplo, europeo de licenciado en medicina y cirugía. Ahora, si tú haces otras especialidades, por ejemplo, si tomas el camino de la investigación, tú puedes hacer una maestría, tú puedes hacer un doctorado, un high professor doctor, pero si tú eres un cirujano general, por ejemplo, como es el caso de nosotros, somos un cirujano plástico, un especialista dentro de cirugía plástica, tiene varias posgraduaciones, por ejemplo, en cirugía de mano, en microcirugía, ya quizás la categoría sería de un doctorado, pero un odontólogo no tiene condiciones, no tiene ni la más mínima condición para hacer, vamos a suponer, para darse cuenta, hasta la ropa de cirugía. Sí. Un cirujano le tiene respeto porque se supone que esa ropa está en condiciones para ir a operar a un paciente, no que tú estés en un pasillo y que pero vemos a odontólogos que han salido a comprar algo en la calle, en los súper, y usted lo ve con la chaqueta, con el traje. Sí, pero que tú te puedes Eso es antiprofesional, antiético. No, eso es antiético, eso es una falta de responsabilidad a la especialidad y también al acto que estás haciendo y también a la persona que se está colocando en manos tuyas. Pero perdón, en la misma universidad le enseñan justamente a suturar, o sea, a realizar cirugía a los odontólogos. No, pero vamos a suponer en el porque caso... Porque lo enseñan desde la universidad, le enseñan a cómo practicar una cirugía. Sí, pero una cosa,
en la cavidad bucal hay bacterias que son normales dentro de la cavidad bucal. Mira Sí. todo eso que están hoy de moda, el blancamiento dental, y entonces Sí. ¿qué es lo que ocurre? Se colocan una carilla y entonces que desgastas el esmalte y entre la carilla y el esmalte hay acúmulo de bacterias. Entonces ¿qué ocurre? Tú ves que tienes que estarse cepillando continuamente porque está de moda eso. ¿Y qué ocurre? Porque sale el mal aliento, porque ahí hay bacterias que son Acumuladas. normales dentro de la cavidad bucal y dentro de la cavidad entérica. Y si haces un estudio, la mayor parte de esas bacterias son Escherichia coli, son Enterobacter, y si tú haces una cirugía, vamos a suponer grande, y se te contamina ese paciente con una bacteria de esas que son normales en la cavidad bucal, entonces eso se llama crónica de un fracaso anunciado. Bien. Entonces, ¿qué pasa? No es aceptable. El Ministerio Ministerio de Salud de este país no está ejerciendo su trabajo. Todas las pruebas están ahí, no siguen un protocolo. Es decir, la rigurosidad, usted opera a un paciente, usted tiene un protocolo continuo, usted hace una evaluación clínica minuciosa, usted hace el laboratorio, tiene evaluaciones de otros especialistas para ver si tiene las condiciones, y si no tiene las condiciones no se opera. Y que estén operando en consultorio y vendiendo la imagen a través de las redes sociales, tienen ahí mismo las pruebas. ¿Dónde está el protocolo de seguimiento? No lo tienen. Y si hablas de cualquier tema con ellos, hasta de la propia odontología, de área de la propia odontología, muchas veces ¿cómo se dice? resisten. Se reprueban. ¿Por qué? Porque están limitados a la cavidad vocal. sí, Es decir, no tienen, por ejemplo, lo que es el metabolismo, lo que es la bioquímica, lo que son, por ejemplo, temas básicos a nivel histológico, de la biología ortomolecular. Es decir, tantas cosas que hay que tener presente antes de hacer. Entonces, ante todo, fórmese bien, sea responsable, no viole ese principio de autonomía. Es decir, esa confianza que esa persona coloca en usted y usted Sí. se pone a vender dentro de las redes sociales algo que usted Bueno, no es. Doctor, vamos a una Fuerte. pequeña pausa comercial con su anuencia y de los amigos televidentes. Bien, seguimos interactuando con nuestro amigo, hermano, que ya este programa es de él, el doctor Franklin de Jesús, sobre estos temas importantes de salud que acaecen en la República Dominicana. Doctor, queremos aprovechar su presencia aquí, su participación, y tenemos una pregunta muy puntual. La obesidad en República Dominicana no es un tema posiblemente de salud pública como en otras naciones, pero vemos que hay muchas personas en los últimos años que se han hecho cirugía bariátrica para bajar de peso. ¿Cuáles son los posibles peligros? ¿Cuáles son las bondades de este tipo de cirugía? ¿Y por qué vemos que esa persona pasa un tiempo y vuelven prácticamente a tener el mismo volumen de peso de antes de la cirugía? Una pregunta bastante interesante y que entra dentro de un área específica de especialización médica. Realmente dentro de la cirugía bariátrica existen varios tipos de cirugía. Hay cirugías que son restrictivas y otras derivaciones. ¿Cómo? Explíquela Entonces, para los amigos televidentes, en por el favor. caso, por ejemplo, restrictiva, tú lo que haces es que disminuye el espacio o el reservorio donde van a llegar los alimentos. El estómago. Por ejemplo, en el caso del estómago, tú colocas el estómago en forma de un tubo. ¿Qué haces? Eliminas dentro de las partes del estómago, está el fondo, está el antro, y entonces tú eliminas, y parte del cuerpo, tú eliminas parte de eso y dejas sencillamente un tubo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si, por ejemplo, tú realizas la cirugía, pero esa paciente no ha sido acompañada con un buen servicio psicológico para ahí entender cuál es la causa. ¿Cuáles son las causas de aumentar de peso? Malos hábitos alimenticios. El consumo excesivo de carbohidratos te puede llevar a la obesidad. Ahora, esa obesidad es clasificada, el paciente puede estar en su peso ideal cuando tiene entre 19 a 25 kilos por metro de superficie, está en sobrepeso de 25 a 30, por ejemplo, kilos por metro de superficie, y cuando entra por encima de los 30 kilogramos por metro de superficie, ya se convierte en un paciente o en un tipo de obesidad, obeso. Entonces, la obesidad leve quizás no tiene, que es entre 30 a 34 kilogramos por metro de superficie corporal.
quizás no hay tantos problemas, pero ya cuando hay una obesidad moderada, que es entre 34 a 40 kilogramos por metro de superficie, ya pueden haber desgastes a nivel articular, pero los problemas grandes son cuando el paciente tiene más de 90 libras por encima de su peso adecuado, es decir, cuando tiene más de 40, un índice de masa corporal por encima de 40 kilogramos por metros de superficie corporal. Aquí ya pueden haber problemas básicos como la apnea del sueño, que es terrible, la apnea del sueño. Que no le da sueño a la persona, no logran conciliar el sueño. Realmente el grado de obesidad, cuando duermen, la parte posterior de la lengua se va hacia atrás y obstruye el paso del aire. Hay que ver que tú tienes lo que es la rinofaringe, que es la parte alta de la faringe, tiene la parte media, que es la oro o la bucofaringe, y tiene la laringofaringe. Entonces, ¿qué ocurre? A nivel de la orofaringe o de la parte posterior de la cavidad bucal, la lengua se va un poco hacia atrás y entonces el paso del aire es ruidoso. Entonces, lo que se llaman los llamados ronquidos. Hay que tener cuidado porque eso no es simplemente el paciente entra en apnea, con falta de aire y dura unos minutos. Y ¿eso es lo que produce el ronquido en la persona? Sí, el ronquido lo produce es el paso del aire con dificultad a través de un espacio que produce, es decir, ese roce del aire produce el sonido. Entonces, pero el problema no es, el sonido te dice algo, pero ¿cuál? Este paciente no está respirando, y cuando hay un grado de insuficiencia respiratoria, también futuramente hay daños cerebrales, pueden haber futuramente daños de generación a nivel de células importantes del cerebro, pueden haber problemas cardíacos, pero hay que ver que esto es un problema, uno de los problemas de la obesidad. Hay otros, por ejemplo, como es los desgastes articulares. La tiroides también produce. La hipertensión arterial, en el caso del tiroides, que bien los he hablado, sí. La paratiroides, sí. Hay un descontrol hormonal. Por eso es que la obesidad hoy en día es considerada como una enfermedad. Una enfermedad, sí. El paciente obeso es considerado en muchos países como una enfermedad. Y cuando tiene más de 40 kilos por metro de superficie corporal. Más de 90 libras. Por decir, porque sí. Un kilogramo son 2.2 libras. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? En países desarrollados, la obesidad mórbida tiene cobertura por los servicios de los seguros de salud. Sí. Sí. Doctor, ¿a qué se debe que en el caso, por ejemplo, de los infartos, la edad es algo tan importante en ese momento? Hay personas que no lo resisten en razón justamente de su edad, y hay otros que sí lo pueden resistir. Y otro caso del papiloma humano, el gran aumento que ha tenido en la República Dominicana, y ustedes como médicos, muchas veces la respuesta es tanto la cirugía como el medicamento. Mira, realmente me siento sumamente impresionado por el nivel de conocimiento médico que ustedes tienen. Usted nos enseña, porque sabemos que al tener una persona con mucha capacidad, ¿verdad, Alberto? Claro. Hay que nutrirse. Sí, son dos preguntas. Realmente, en el caso de los infartos en pacientes jóvenes, hay que ver que en la medida que tú compras, por ejemplo, un vehículo nuevo, y ese vehículo, las tuberías funcionan de manera impresionante, el carro tiene su potencia, pero a la medida que el tiempo va pasando, se van acumulando placas de grasa dentro de los vasos, y la luz del vaso, que puede ser así, poco a poco va disminuyendo. En el caso de los pacientes mucho más adultos, y personas de edad, el paciente lo va tolerando poco a poco se van obliterando. Entonces el daño ocurre como en la trombosis, que va ocurriendo de manera progresiva, va perdiendo la capacidad, por ejemplo, de movimentación de una pierna. Va dando señales. Va dando señales, o va, por ejemplo, teniendo dificultad en la memoria, a nivel de la vista no es igual, porque ya hay pequeñas placas ateromatosas dentro a nivel, es decir, no llega la circulación adecuada a nivel de los conos y bastones de la retina, que son los que tienen que ver con la captación de la impresión visual. Es decir, todo lo hace el cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de los jóvenes, si tú no tienes esas placas y ocurre de manera drástica, entonces es un proceso embólico. La embolia se puede formar por cualquier trastorno de coagulación. Puede formarse un trombo e irse a un vaso, a un elemento vascular importante, y producirte un daño. En el caso a nivel cerebral, esto puede ser transitorio, si dura menos, lo que nosotros llamamos un ataque isquémico transitorio, un TIA, o puede ser permanente cuando ya es un
un daño cerebral importante, cuando es el caso de una trombosis o el caso de una embolia, TCA. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de la embolia en pacientes jóvenes es drástico. Ahí hay que utilizar grandes cantidades de anticoagulantes y sobre todo que esté en las manos más adecuadas, que son las personas especialistas dentro del área de los internistas, entre el cardiólogo, dependiendo. Es decir, ahí sería multiespecialidad o multidisciplinar, sí, por el hecho de que necesita varios especialistas que sigan ese paciente. En el caso del papilomavirus, hay que ver que el problema es que es precancerígeno. Muchas pueden haber algunas lesiones que pueden ser tratadas. Por ejemplo, la tintura de podofilino se utilizó durante bastante tiempo y también el hecho del caso de la cauterización. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, ese virus, los virus realmente tú atenúas o tratas un área, pero si está dentro del organismo, es también como el virus del herpes zóster, que cuando la defensa del paciente o de la persona disminuye, pueden reaparecer estas lesiones y eritematosa, ocurren aquellas pápulas que tradicionalmente en el herpes zóster acompañan las raíces nerviosas. Son frecuentes a nivel costal por los nervios intercostales, y en el caso del papilomavirus aparecen lesiones que a nivel común le llaman cresta de gallos, pero que estas lesiones pueden llevar a un cáncer que fue sumamente mucho más frecuente, que es el cáncer del cuello uterino. Así es, doctor. Queremos aprovechar su presencia como especialista. Hay una pregunta que siempre me ha torturado, se podría decir. Recientemente, el gobierno de Japón, los especialistas, declararon que el COVID nunca existió y que el COVID fue una conspiración. Y tomaron medidas. Y eso ha traído un tema de salud pública a nivel mundial. Uno de los más grandes científicos norteamericanos, el doctor Fauci, usted debe conocerlo bien. Sí, claro, sí. Se prestó a eso. Y entonces, entre otros especialistas, grandes farmacéuticas, vemos que hay muchos casos de infarto cerebral entre jóvenes y otros factores de salud asociados con esa vacuna, que prácticamente dice el gobierno japonés que fue un veneno que se masificó el uso a nivel mundial. ¿Cuál es su opinión? Mira, si el gobierno japonés lo ha dicho, y el mismo Anthony Fauci creo que lo expresó, es algo que hay que ponerle atención. Hay que ver dentro de los tratados, hay que ver cuál fue la fisiopatología dentro del COVID, es decir, se producían múltiples trombos, es decir, los trombos ocluyen vasos. Cuando hay formación de muchos trombos, entonces se produce una coagulopatía de consumo. Esa coagulopatía de consumo te lleva a oclusiones vasculares y eso te produce, por ejemplo, te puede llevar el paciente a un shock y el paciente morirse. ¿De acuerdo? Entonces, está la fisiopatología por los trombos que se forman y que producido por la vacuna, doctor. No digo yo, pero la misma fisiopatología producido por la toxina del virus. Hay que ver, ahí entran unas explicaciones, por ejemplo, entran la enteroquinasa, es decir, ciertas cosas que harían complicarle la explicación dentro a los amigos televidentes. Pero entonces, en síntesis, hacia nivel común, se forman muchos trombos y a nivel de vías respiratorias hay trastornos a nivel alveolares que también dificultan el paso del aire. Entonces, hay que ver a nivel alveolar, y muchas veces el virus destruye el parénquima pulmonar y si queda sin funcionamiento produce casos de insuficiencia respiratoria. Quizás al principio, porque no se sabía lo que era ni se sabía cuál era el manejo, nos da mucha pena porque muchas personas murieron. Ahora, con relación a la vacuna, la mayor parte, muchas de ellas no son vacunas, es decir, cuando es una vacuna es porque es un virus atenuado, es decir, el mismo virus pero con la incapacidad de producir la enfermedad, atenuado. En el caso, vamos a suponer, se utilizan partículas como del material genético, del RNA del virus para hacer algunas. Creo que una de las pocas vacunas que era más directa con el virus era la Sputnik, que es una vacuna rusa. Ahora, y las Pfizer también. Hay muchas vacunas, doctor. Sí, no, pero son vacunas, el propio virus atenuado no realmente no lo son. Entonces, ¿qué quiero decir?
Es verdad, hay mucha gente que está hablando de muchas sintomatologías que no tenían, por ejemplo, le aparecen irritaciones en la piel, pero no hay estudios directos que digan que esa es la causa. Es lo que puedo decir, es decir, el punto de vista científico. Finalmente, Alberto, por nuestra parte, una inquietud, doctor. Según la Organización Mundial de la Salud, la República Dominicana lidera en el mundo lo que es la práctica de cesáreas. En el mundo, somos el primer país del mundo donde más cesáreas se practican en el mundo. Mi pregunta, ¿a qué se debe que en la República Dominicana el 90% de los partos son cesáreas? ¿Y por qué? Sí, hay que ver las indicaciones directas de una cesárea. Si tiene una rotura prematura de membrana, es decir, se ha roto lo que le llaman las bolsas antes de tiempo, es lógico que te va a producir una infección por continuidad a través del tiempo, puede estar indicada. Si tiene, por ejemplo, una desproporción cefalopélvica y ese niño no puede pasar a través de esa cintura pélvica, lo más lógico es indique una cesárea, es decir, que tiene sus indicaciones muy precisas. Pero el 90% es alto, doctor. Si tú tienes un sufrimiento, Wensky, un sufrimiento fetal del niño y tú ves que una labor de parto prolongado puede traer consecuencias desastrosas en ese niño, quizás la cesárea podría estar indicada, pero las indicaciones son mucho menores. Ahora, el volumen de esa gran cantidad de cesáreas, entonces veríamos el aspecto ético. Ahora, el aspecto ético es inherente a la persona, no a la especialidad. Es decir, el hecho de una persona hacer lo que es correcto o hacer lo incorrecto es inherente a la persona. No tiene que ver con la especialidad. Es una decisión individual que la toma un médico determinado, pero no lo podemos achacar a la especialidad. Es decir, lo que sí no cuestiona de tantos partos de parturientas extranjeras dentro de nuestro país, porque una inmigración sin asimilación de cultura y sin asimilación de nada se constituye una invasión, luego te quitan el país. Eso sí es delicado, el volumen de parturientas extranjeras que tenemos dentro de nuestro país. Entonces, hay que hacer una ley general de población donde se incluya, te damos la oportunidad, pero lamentablemente tenés que elegir hacer una ligadura de trompas, pero no vas a poder tener otro hijo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre? Si nuestro país vecino no controla esa tasa de natalidad como lo hicieron los chinos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es decir, no van a tener cómo gestionar los recursos, no van a tener cómo distribuirlos y van a ser un país pobre. Si esto lo entiende la clase intelectual haitiana, de que es necesario tener un control general de población. Eso fue lo que nosotros planteamos en un momento determinado, y también con relación a la población dominicana también tienes que hacerlo por el hecho de que tú no puedes tener que un 23% de las parturientas sean adolescentes entre 11 a 19 años. Así es, doctor. El tiempo en televisión es un tirano. Se nos quedaron muchas preguntas preparadas. Vamos con el tiempo a preparar otra participación de usted. Amigos televidentes, gracias por estar ahí con nosotros como cada sábado. Será hasta la próxima entrega aquí en su programa Conclusiones.